Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted también ayudar. Ellos invitan a la cena que tendrá lugar en su espacio bajo techo del Santo Domingo Sabio el día 14 de noviembre a las 7 de la noche. Y es una cena benéfica, 1,000 pesos por personas. Y hay que apoyar ese gesto, ese deseo de los salesianos de ayudar a jóvenes que están en alto riesgo. Jóvenes, como hemos dicho, sin oficio y sin beneficio. Entonces, ahí habrá una presentación de la lírica dominicana, también la Armada, la orquesta de la Armada Dominicana va a amenizar la fiesta también, porque hay fiesta, es decir, es una noche para compartir entre almas de cristianísima o personas de cristianísima formación. Hay que apoyar. Y el mejor apoyo es ir, y ojalá ir acompañado. Si usted va con su esposa o su novia, usted se aparece allí y paga para que los salesianos tengan más recursos. Muy bien, todos saben que es kilómetro 11,5 de la Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Muy bien, entonces tenemos este lunes lluvioso, el país está muy húmedo y es una fecha que que ha llegado al calendario como para al calendario
meteorológico como para quedarse, porque la verdad que estos son unos noviembres muy lluviosos. Y como que no estábamos acostumbrados a ver unos noviembres tan lluviosos, verdaderamente lluviosos. Han caído muchas lluvias, principalmente en el Cibao, el este, por todo el país. Yo creo que donde menos ha llovido es aquí, o por lo menos con menos intensidad, porque también ha llovido, pero con la intensidad de esas precipitaciones, ríos que van desbordados, las presas, veo que la presa de Higüey habrá que desaguarla, 40 metros cúbicos por segundo, eso es muchísima agua. Eso estamos hablando, son como 2 veces el canal de Asua vaciándose. Imagínense ustedes el chorro de agua que es. Entonces, hay advertencias. Los que están aguas abajo de esas presas, Higüey, Aguacate, y, qué sé yo, Valdesia y Las Varías, ese río Nizao es un río que se precipita muy fuerte porque viene de esa altura allá. Entonces hace, como se dice, una playa, porque ahí en Nizao ese río no tiene el cauce muy llano, ahí no veo que hay como un encajonamiento de ese cauce, entonces ese río se abre ahí. Yo me acuerdo cuando el ciclón David, cómo las compuertas de Valdesia estaban detenidas en el puente Lucas Díaz. Increíble ver aquello, fue desprendido la fuerza del agua del río Nizao, tremendo, porque baja con una precipitación muy fuerte, pero se abre eso como una playa ahí. Esa zona de Semana Santa y no sé, Caey, toda esa zona de Caey, todos esos cañaverales, recuerdo yo, todo inundado cuando el ciclón David. Pero aquellos fueron tiempos muy difíciles. Desde luego, ahora con la apertura de esa presa hay que tener cuidado. Las autoridades han advertido para que después la gente no diga que no le dijeron. Se lo han dicho bien claro. Sálganse de ahí, aléjense de la ribera de ese río mientras estén desaguando esas presas, porque eso es muy peligroso. Y recuerden lo que pasó en Santiago, en Rafey principalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado y atender ese llamado que hacen las autoridades, principalmente de la IEG, y el INDRI, que son los que manejan las presas. Pero es muy delicado eso, peligroso. Bueno, entonces tenemos, ¿qué más tenemos? En esta semana hemos visto algunas discusiones que siguen todavía como se dice, siguen animando la opinión pública. El caso de La Vega, esa alcaldía tiene su importancia, pero no es que sea, diríamos, una de vida o muerte para la democracia dominicana. Pero hay que atender los criterios de los profesionales, diríamos, del derecho, de los estudiosos de la Constitución, y ver, porque es que aquí no hay juristas en este país para que definan esa situación, qué es lo que quieren y qué es lo que deben hacer los políticos con este caso. Porque uno oye tantas opiniones, es decir, si la señora renunció, lo más lógico es que renunció y que, como fue aceptada su renuncia, se quede fuera. Bien. Otros que puede ser revertido, porque la sala, los regidores, ellos aceptaron la renuncia, pero que la pueden echar para atrás. Entonces andamos como si fueran un relajo constitucional. Y yo pensando, digo, bueno, si un presidente de la República renuncia, pone su renuncia,
los dos y el vice, para que no haya delegación, como dicen, del cargo ahí. Renuncian los dos y mandan su renuncia al Congreso Nacional. El Congreso aprueba esa renuncia del presidente y el vicepresidente de la República. Bien, y hacen una resolución que aprueban eso. Muy bien. Hoy a los 15 días, o al mes y medio, a los 2 meses, el presidente y la vice dicen que no, que ellos quieren revocar, que quieren volver al cargo. ¿El Congreso qué va a hacer? ¿Qué haría el Congreso? Entonces, de nuevo, desconocer lo que aprobaron para complacer de nuevo a los que ya habían renunciado. Entonces, yo creo que estas cosas, pero casos como estos menores, y yo veo tantas dificultades como para buscarle una solución jurídica a esto. Yo no entiendo. ¿Y por qué país es que nosotros tenemos? Bueno, el gobierno se está ganando muchas acusaciones, ya no son quejas o sugerencias que hacen algunos medios de comunicación, etc. Son acusaciones. Y se están haciendo acusaciones de ineficiencia en muchos funcionarios públicos que no tienen un rendimiento adecuado, que es gente que está cometiendo muchos errores. Y el gobierno viene como en cascada. Cada día se pueblan, como dicen los medios de comunicación, de hechos que ponen a uno, como dicen, en alerta y que se sienta, incluso la población se sienta como un poco sorprendida de por qué no se actúa, por qué el gobierno central no va tomando medidas más serias, más concretas, con funcionarios que cometen muchísimas irregularidades que son ya muy notorias, muy visibles. Entonces, como que la imagen del gobierno se va deteriorando, y yo no sé si es que el presidente no quiere atender a eso, o es lo que yo he dicho muchísimas veces aquí, de que ese gobierno coloquial, el presidente está como si fuera una especie de como un avión que anda volando o un helicóptero. Porque el helicóptero se posa, no tiene que aterrizar como un avión. Entonces el presidente anda como un helicóptero, se posa por donde quiera, anda allí, allá y acullá, por todos los lados del país. Entonces como que no le da tiempo, digo yo, a observar estas deficiencias. Por ejemplo, ese caso del Intran. Ya hace tiempo que un presidente con el carácter y la majestad que da el cargo, hace tiempo que hubiera solucionado eso. Esa falta de respeto, digo yo, porque es como si fuera una especie de autonomía personal que tienen los funcionarios, que pueden hacer y deshacer y nadie se mete con ellos. Ese caso del Intran, es decir, ver este señor cargado de prejuicios, con este edadismo, porque así que habrá que decirle, todos estos prejuicios con la gente que tiene edades avanzadas, por encima de los 65 años, que somos muchísima gente en este país. Entonces este señor encuentra, que no es de él, sino que encontró esa decisión o esa autorización para cobrar a los ya ancianos de 65 años que no pueden con sí mismos, que tengan que pagar por su licencia cada 2 años porque no son confiables. Es decir, todas estas discriminaciones propias de esa, o diríamos, también de estos prejuicios y de
ese comportamiento estereotipado de que los viejos son un problema en la calle, pero resulta que hubo unas estadísticas en esta semana que fueron publicadas en los medios, donde la gran mayoría de los accidentes son de jóvenes. Es decir, los viejos, los que manejamos en la calle con edades avanzadas, somos los que menos accidentes provocamos, pero también somos los que menos ron y bebidas alcohólicas y droga y cosas de eso consumimos. Es decir, si los alcoholímetros se lo ponen a los muchachos, son los jóvenes la mayoría los que beben y los que se dan sus humazos, como dicen. En resumen, ese comportamiento discriminatorio no encaja, y eso es lo que se llama un funcionario mediocre. Es decir, un funcionario que no sea capaz de entender eso y ni siquiera atender lo que el presidente mismo decidió, que lo decidió desde luego en forma oral. No sabemos también si el presidente envió un oficio, una comunicación, diciéndole a ese señor que eso quedaba sin efecto. La medida que supuestamente hay ahí, que él encontró, no sé si es por un decreto o una resolución, uno no sabe qué es lo que hay ahí. Pero entonces no puede ni la presidencia de la República ni la dirección de esa institución del Intran pueden mantener en vilo a una población, pero no una población cualquiera, sino a la población envejeciente, que incluye a gente pensionada y gente que no está dispuesta a que se les esquilme, que se les saque el dinero, se les robe el dinero de los bolsillos. ¿Y cómo es posible que el gobierno se tenga que ganar tantas críticas por no atender a esa situación? No lo vamos a entender. Entonces es una cadena de mediocridades que se van, esos mismos, esas mismas irregularidades o indelicadezas con los alquileres de oficinas públicas. Eso son cosas graves, porque eso se presta muchísimas malas intenciones y todas esas cosas. Entonces, no sé dónde está el cuidado, la austeridad, ni siquiera la austeridad, el cuidado del Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es el jefe de toda esa administración pública, pero es que no hay controles ahí. ¿Quién es que maneja esto? Pregunta uno. ¿Quién atiende esta administración pública? ¿Quién es que la atiende? ¿Quién la dirige por fin? Pues uno no sabe. Si es el secretario de la presidencia, si es el ministro administrativo o si es el presidente mismo, el jefe de la administración pública. ¿Quién es que manda en este país? Porque esas cosas hay que ponerle coto, eso no puede seguir. Por ejemplo, la misma Feria del Libro, la organización de la Feria del Libro, yo no entiendo quién organiza ese evento. El evento 26º, creo que es de las Ferias del Libro. Se movió porque abril era un mes también lluvioso o de inicio de lluvias de primavera. Pero era la fecha, siempre la fecha adecuada por los Cervantes, el Quijote y el libro, y bueno, y se interpretaba que esa era una fecha ideal. Pero se movió, pero lo mueven a noviembre. Entonces noviembre es un mes que está ahora más lluvioso, pero lo han visto ya en varios años. Entonces esa Feria del Libro será un esplendoroso fracaso, porque ¿quién va a ir en un tiempo como esto a visitar una Feria del Libro en una situación de lluvia como está esta ciudad ahora mismo? Son cosas que uno verdaderamente no lo va a entender, que tantas mentes que se supone que están educadas, mentes que están bien organizadas, de intelectuales, que son los que organizan esta Feria del Libro, pero esa Feria del Libro va a ser un tremendo fracaso. Y yo creo que ni soleado que esté, la gente está en eso.
Son cosas que uno, tal vez son menudas, pero se van como encadenando y todo es un caos. Por ejemplo, ese Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuántos errores se han cometido ahí? ¿Cuántas faltas se han cometido ahí en obras públicas? Esa en el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas no ha podido cumplir con una comunidad en este país. Porque hay obras que usted va, por ejemplo, termina la pavimentación de la carretera que va a una comunidad. La gente se siente muy bien, indiscutiblemente. Pero entonces eso encadena una serie de problemas que además hay en las comunidades, que hay que atenderla porque vienen los caminos vecinales, por ejemplo. Pero si no hay una atención integral de esas comunidades, entonces anda todo, como se dice, manga por hombro. Obras Públicas no da pie con bola. Las circunvalaciones, la carretera Duarte, todas sus obras andan como a medio camino. ¿Quién es que dirige esto? Por fin, ¿quién es que maneja la administración pública? Porque es que cada quien tiene como autonomía personal, repito, para hacer lo que le viene en gana en cada institución y no cumplen con las comunidades. Ustedes saben los plazos que se le han puesto a esas circunvalaciones, pero eso no puede ser. Y la Duarte con 4 retornos y estamos, como se dice, atados en la estación del desamparo, con 4 retornos en la Duarte y aprovechando una isleta central para ampliar el rodaje por allí. Pero no es posible que eso tenga años, 5 años vamos a tener en aquello, y las circunvalaciones no se pueden entregar, ni siquiera, ahora se ofrecen por tramos, algo verdaderamente. Eso es algo irracional, pero también moralmente inadmisible, porque hay que decir también eso. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento, tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bueno, después de ver todas estas
dificultades que tienen las comunidades y el país en sentido general por una administración, una autoridad que ha estado verdaderamente deficiente. Ese caso de obra pública, siempre nosotros desde el principio dudábamos que ese ministerio pudiera salir a camino, porque lo vimos con el 9, todavía el 9 anda ahí sin terminar, como se dice, la parada del 9, o un trébol que se estaba organizado ahí ampliando en el kilómetro 9 de la carretera Duarte. Pero el ministerio ha estado en manos verdaderamente ineficiente. Obra pública ha sido, en cualquier gobierno anterior, eso se hubiera considerado un esplendoroso fracaso también, porque es que no se terminan las obras, se inician pero no avanzan, no terminan las obras. Y el gobierno ya se ha estado calificando por esa condición de que todo queda como a medio camino y anda a medio término. Y en 5 años, en 4 años te tiene que dar definiciones de que por dónde que andamos, para dónde que vamos. Pero es que andamos a tontas y a locas, como se dice, o sea, sin un horizonte. La administración pública no anda bien, digo yo. Quizá lo digo porque vengo de una escuela y de una experiencia de uno estar en aquellos años donde gobernaba el país un doctor de Estado, no el doctor Balaguer por ser el doctor Balaguer, no, un doctor de Estado, o sea, un hombre que estaba formado para hacer un país, hacerlo, venía como con esas, diríamos, esas capacidades de un Nicolás de Obando, por ejemplo, que Nicolás de Obando vino aquí, ya un hombre con la visión de una España que salía de la Edad Media y ya una España que está comenzando a expandir sus fronteras, el imperio y esas cosas. Entonces los mismos españoles dicen, no, allá tenemos que mandar hombres de calibre. Mire, Fray Nicolás, usted vaya a fundar la ciudad de Santo Domingo allá, usted la vaya a fundar. Porque según tenemos entendido aquí, don Bartolomé Colón fundó la ciudad, pero la fundó en la margen oriental del río, que hay un río, que dicen los nativos, que se llama Osama. Mire, vaya y arregle aquello, mire a ver dónde que vamos a establecer verdaderamente la ciudad. Entonces ese señor vino aquí con capacidad de hombre de Estado. Mire, esta ciudad se va a levantar aquí. Y ahí se hizo, señores, con alcantarillado que todavía funciona, desde 1506, 1502 por allá cuando vino Obando aquí. Y ese alcantarillado sanitario, pluvial y sanitario, funciona. Es decir, un hombre que vino con capacidad de Estado, y así funcionó Balaguer aquí. Y Trujillo tenía esa capacidad y tenía los Salomones para ayudarlo, la gente que le atendía. Pero estamos viendo que las obras le quedan, la ejecución de estas obras le ha quedado, con todo el respeto, le han quedado grande a este gobierno. Lamentablemente hay que señalarle eso. Ahora, los que están felices, porque no hay mal que por bien no venga, son una gente que vive en un barrio que se llama Los Sin Bañarse. Pero eso, a mí me llamó la atención eso. Porque ese barrio que se llama Los Sin Bañarse deben estar felices porque con todos estos aguaceros y estas inundaciones, esas damas y esos caballeros y esos niños deben estar muy felices. El barrio Los Sin Bañarse tiene agua de mar. Yo creo que hasta en la Biblia, ¿cómo es que dice la Biblia? No te deben ser por el mal, al contrario. O sea, eso es Romano 12:21, Dios mío. Y no hay mal que por bien no venga, dice el refrán, tan viejo como la humanidad hispana, vamos a llamarle, o latina. No hay mal que por bien no venga, pero la gente de Sin Bañarse le ha caído muy bien esta lluvia. Deben estar felices y contentos. Ahora, penosamente, Cuba es una pena porque es un país que está en una situación sumamente difícil. Y eso, que el castrato trazó una estrategia
que los comunistas siempre trataron esa estrategia de que se controlara la población. China fue un ejemplo, y hoy China anda necesitado de que las mujeres chinas tengan más hijos. Después que pues, fue política de Estado impedir que las mujeres alumbraran. Los abortos eran masivos en China. Masivos no. Eso era, ¿cómo se puede decir? Bueno, no sé, masivos. O enormes, como fuere. Yo no sé qué aumentativo mayor. Pero fue política de Estado limitar la población en Cuba, como es un régimen que fue diseñado el sistema comunista para distribuir los bienes entre su gente, pues mientras menos, más le alcanzan. Es como un diseño, como que aquí no se tiene que trabajar, porque en este sistema no se trabaja. No se puede generar riqueza porque el Estado es el que maneja todo. Bien. Cuba está pasando una situación sumamente grave, porque sismo de 6.7 con una infraestructura tan débil como la que tiene Cuba actualmente, porque es un país que no construye y la gente está en condiciones muy, muy mal, y el Estado está prácticamente quebrado, no tiene cómo hacer nada allí. Entonces los ciclones han afectado muchísimo a Cuba, y Cuba está en una situación que yo creo que América Latina tienen que organizarse los países y mandar ayuda, lo que fuere, porque es penoso ver una población que está frenada allí, atrapada en un régimen inepto, sin régimen que vive de la dádiva. Imagínense ustedes aquel pueblo atrapado en la más abyecta pobreza y además en una dictadura que la gente tampoco se puede expresar. Es una barbaridad. Y nosotros los dominicanos somos amigos de los cubanos, porque somos islas que tenemos demasiados años, desde que los caciques andaban aquí y allá. Siempre ha habido buenas relaciones en las Antillas Mayores, definitivamente. Y entonces Cuba siempre ha sido muy solidaria con República Dominicana y nosotros con ellos, no hay duda. Pero esa situación que está pasando en el país es penosa, lamentablemente, y ahora con Trump eso será otra incógnita, con este comportamiento dinamitero que tiene Donald Trump, que a propósito de Trump ya nombró una persona, el señor Homan, lo ha nombrado como el jefe de la frontera. Y ya le dijo el hombre a los demócratas, gobernadores demócratas, que si no quieren colaborar, que se aparten. Pero vamos a ver cómo viene el efecto Trump. Nombró a Stephanie, Elise Stephanie, embajadora en Naciones Unidas. La otra vez nombró a Nikki Haley. Esta vez fue esa joven. Veo que en su perfil es pro-judía, pro-israelí, y ella será la representante allí. Esas decisiones, Donald Trump, yo he dicho lo siguiente: esa gente ya conocen a Donald Trump mejor que nosotros, los dominicanos. Pero el comportamiento que tuvo él, esa gente, usted no sabe si esa gente van a permanecer en ese cargo, porque con Donald Trump no se estabiliza un gabinete. Y lo probó. Su gabinete fueron todo un fracaso. Los mejores hombres y las mejores mujeres que le servían, la mayoría levantaron tienda y se fueron. Usted tenía un Tillerson, que fue aquel secretario de Estado, se largó, un petrolero. John Kelly fue el jefe del gabinete, no sé, de la Casa Blanca, se fue, disgustado. Miller, el general Miller, ese era el jefe de Estado Mayor, se fue disgustado. Se fue Bolton, el de los bigotes bien tupidos, también abandonó. Es decir, ese gabinete nunca se pudo establecer. Barr se fue, el fiscal general Sessions también se fue. Pence, el vicepresidente, terminó siendo su adversario. En resumen, Donald Trump es un hombre dinamitero y crea la estampida, lo hemos dicho.
Y yo me atreví a adelantar que los dos primeros que se van a ir de ese grupo son Elon Musk y el propio Kennedy, John F. Kennedy Jr. No sé, creo que así que se llama, o Robert Kennedy, no sé, el hijo de Robert Kennedy. Negacionista, por lo menos de la vacuna y del clima. Elon Musk tiene apariencia de ser pro clima, porque es el hombre que ha puesto la fábrica más grande de vehículos eléctricos. Se supone que para cuidar del clima. Pero el hombre leí en el New York Times, que en una reunión, en una entrevista que estaba Trump y él estaba acompañando a Trump, Trump acabó con el clima. Negacionista al fin. Y Elon Musk no adversó, asintió, mejor dicho, lo que Trump decía sobre el clima. Ahora viene la conferencia sobre el clima de Naciones Unidas en Bakú, en Azerbaiyán. Eso es un acuerdo, lo han firmado la gran mayoría de los países que forman parte de Naciones Unidas. Estados Unidos se comprometió en el gobierno de Biden a restablecer de nuevo los acuerdos porque Trump, dinamitero al fin y creador de la estampida, no cuida de los acuerdos bilaterales, multilaterales, ni los acuerdos regionales, todos los saltas, y se fue en su tiempo. Los demócratas restablecieron el acuerdo, pero en ese acuerdo hay un compromiso de contribuciones económicas y tienen hasta febrero del 2025 para mantener ese apoyo. Entonces, ¿qué va a pasar? Trump seguro se va a retirar de ahí, de los acuerdos de París de nuevo. Estados Unidos, hemos dicho nosotros aquí, es el país que más aporta a Naciones Unidas, porque ese es el otro problema. Del presupuesto de Naciones Unidas, Estados Unidos aporta el 27.5%. China es el segundo contribuyente y aporta un 15%. Japón es el tercero y aporta 8%. Pero Estados Unidos es que lleva la carga en Naciones Unidas, pero todo, cuando va a discutirse una votación en asamblea, Estados Unidos solamente recibe el apoyo de Israel. Por ejemplo, en el caso de levantar el embargo a Cuba, solo aparece Israel apoyando a Estados Unidos. Ni siquiera Argentina lo apoyó con Milei, que Milei tuvo que votar a la ministra, a la canciller, porque le votó en contra de los intereses de Milei. Y Estados Unidos pierde todas esas mociones. Van a las elecciones en la asamblea y apenas dos países, Estados Unidos e Israel, salen contra centenares de países que votan en contra de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos es que mantiene ONU. ¿Qué pasaría con un Trump que se discute? Porque ya pasó con la UNESCO. Estados Unidos y Gran Bretaña se retiraron de la UNESCO y prácticamente estaba cerrada. ¿Por qué? Porque es que la contribución mayor va sobre estos países de Occidente. Van a ser unas relaciones sumamente difíciles con Donald Trump, porque Donald Trump viene un estado vengativo y un hombre que fracasó en muchas de sus iniciativas, que tuvo muy mediocres. Ahora no sabemos cómo va a venir. Y el equipo que lo apoye o que lo acompañe, uno no sabe si son gente que tienen alguna experiencia, pero la única experiencia que tenemos de Donald Trump fue que nunca estabilizó un gabinete en la Casa Blanca. Y eso es fatal. Aquí, para, diríamos, hacer una extrapolación de aquello, vamos a decir que está pasando lo contrario. Porque el presidente Abinader remueve poco sus funcionarios. Y fíjense cómo repitió su gobierno, reelegido. Apenas hubo cambios muy poco significativos, diríamos.
Pero la mayoría de los funcionarios del primer gobierno han continuado, han seguido. Y eso es también crea sus problemas porque se van asentando, como se dice, se van fijando ese mal andar, esas errancias, como se dice, y van caminando como casi al abismo. Y uno no quisiera ver nunca un gobierno, como vimos aquí el gobierno del 2004, señores, que no volvamos a ver a un país con un pie en el aire y el otro con el abismo como suelo. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hay que saludar la primera cosecha, valga la metáfora, de la escuela policial, porque 1016 policías nuevos de la nueva policía, porque es de la policía que ha tenido ya una reforma o que se ha avanzado en una reforma de la institución y se tienen la esperanza de que estos nuevos policías asuman el papel de verdaderos policías, no poliguardias como lo que tenemos nosotros en este país, porque son unos elementos que andan ahí armados, como dicen, con armas largas. Eso, lo que menos parecen policías son los policías de República Dominicana, pero esos elementos lo que son soldados, parecen soldados, por no llamarles de otra forma, porque los soldados son más rigurosos, por lo menos con la disciplina, pero los policías, eso es un tigrismo policial. Claro, no toda la institución es así, indiscutiblemente, pero hay mucha gente que no tiene la formación para ser policía. Estos jóvenes que han salido egresados de una escuela ya tienen una formación, me imagino que ya tienen otro nivel,
se ha calibrado su nivel educativo excelente. Ojalá la policía y esa escuela siga graduando buenos policías para ir sustituyendo todos esos malos esquejes del vicio que hay en la policía. Bien, la semana pasada yo estuve hablando del postericidio, cuando me refería a los nombres de calles y carreteras o plazas que han sido afectados. Al final, bueno, de Nicolás de Obando hablamos, el postericidio a don Frei Nicolás, porque su calle, que honra su memoria aquí, no sé si llegó a quitársele el nombre y ponerle el nombre de Johnny Ventura, que en paz descanse el caballo, también un excelente dominicano, pero ¿por qué cometer postericidio? Decía yo. Pero veo en el caso hoy, el caso, por ejemplo, de la ADP. El expresidente Danilo Medina señaló que él quisiera tener de modelo en el PLD el trabajo o el resultado del trabajo que ha tenido en la ADP la corriente magisterial, que fue un diseño de Juan Bosch. La corriente magisterial Eugenio María de Hostos, que es la que ha tenido los grandes éxitos electorales dentro de ese sindicato. Pero yo creo que el expresidente Danilo Medina ha actuado en forma torpe, porque si hay una cosa que hay que mantener, como se dice, a los partidos políticos, un partido político es un partido que va dirigido a atender ciudadanos, propuestas para ciudadanos, no es un sindicato. El sindicato busca ventaja para sus trabajadores. Eso es lo que hacen los sindicalistas. Buscar que le mejoren su salario, que les reduzcan el tiempo de trabajo, que las condiciones de trabajo sean mejores, la seguridad laboral, etcétera, etcétera. Las condiciones de salud, qué sé yo, y riesgo laboral, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero eso de que vamos a adoptar el trabajo de un gremio para un partido político, esa cosa como que entienden. ¿Por qué le llamo postericidio? Porque Juan Bosch creó una corriente magisterial que lleva el nombre de Eugenio María de Hostos, que la quiere levantar el propio Danilo Medina y ponerla en un lugar diríamos casi de reverencia, como él se refirió también a ese caso, de los éxitos electorales de esa corriente magisterial. Pero, señores, con el resultado de la Escuela Nacional, manejada por esa ADP, debemos decir que el nombre de Eugenio María de Hostos lo que está sufriendo es un postericidio, un sacrificio al final. Porque ¿qué es lo que tenemos en la escuela? Maestros deficientes. Lo que han hecho es beneficiarse los propios maestros. Eso es la corriente magisterial que ha dejado una estela de negatividades de la escuela dominicana hoy. Es penoso ver eso, lo que está pasando ahí. La mayoría de las familias dominicanas tienen que hacer un sacrificio enorme, sacar a sus muchachos de esos antros. Porque ¿qué es lo que son las escuelas hoy? Un tigrismo, muchachos que van armados, niñas que no tienen buenas conductas, los varones peores, muchísimos haitianos, gente que no tiene la costumbre nuestra. Así está la Escuela Nacional, y deficiente en los docentes. Entonces, ¿cuál es el beneficio que tiene el pueblo dominicano de tener un sindicato que lo único que ha hecho es lucrarse y chantajear a las autoridades, a los gobiernos temblorosos? Pues hay que decir eso. A los gobiernos temblorosos lo han chantajeado, y hoy ese gremio lo único que ha hecho es lucrarse como gremio. Los mismos gremialistas se han lucrado más, y hoy la Escuela Nacional es un verdadero fracaso. Es decir, si Juan Bosch creó esa corriente magisterial con el nombre, señores, ese nombre que hay que poner aquí con letras de oro, con la albura del mármol, como se dice, hacerle las estatuas que haya que hacerle a Eugenio María de Hostos, el sembrador, como le llamó Juan Bosch. Un hombre como Hostos, señores, que creó una escuela de verdad para ser hombres y mujeres con valores, hombres y mujeres, que la escuela hostosiana, hay que ver el producto que dejó esa escuela hostosiana aquí. Por tanto, ponerle el nombre de Hostos a esas corrientes magisteriales politizadas, eso
que todo el mundo sabe que los sindicatos aquí fueron todos captados, igual que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por la izquierda, siempre la izquierda buscando los apoyos en los sindicatos. Pero yo no entiendo por qué no trabajaban a los ciudadanos, que son los que verdaderamente las propuestas y las políticas se diseñan para los ciudadanos, no para trabajadores. Pero lo que pasa es que esos son mecanismos de chantajes para gobiernos, fórmulas también para alojar intereses políticos y económicos por vía de ese sindicato que maneja todo un capitalazo. ¿Pero de qué se benefician? El país lo que tenemos es una educación mediocre hoy. Si tenemos algo que exhibir, se debe al sector privado, que una gran masa de familias dominicanas han tenido que refugiarse en la escuela privada porque se consigue por lo menos algún respeto de los niños, de los muchachos en las escuelas, porque la escuela pública son como se dice también, alojamientos del vicio. Se arrastran todas esas debilidades y todas esas actitudes tabernarias, prostibularias, de todo eso está llena la escuela nacional. Duélale a quien le duela, pero esa es la pura verdad. Entonces las familias dominicanas, repito, han tenido que alojarse en los colegios privados. ¿Por qué? Por la mala calidad docente. ¿Quién es que maneja la docencia? Ese sindicato que se llama ADP. Y como la ADP siempre la ha dirigido esa corriente magisterial que se llama Eugenio María de Hostos, obra de Juan Bosch, entonces don Juan lo que hizo fue crear un nombre del señor Hostos que ha terminado en un postericidio por parte de sus promotores o por sus gestores. Una pena que ese gremio, en vez de exhibir los éxitos de la Escuela Nacional, lo que exhibe son los éxitos de sus gremialistas y de sus directivas y de sus corrientes magisteriales partidarizadas, que es peor. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.